Un slideshow, o también llamado pase de fotografía, es una manera atractiva y llamativa de mostrar un conjunto de fotografías en un vídeo de presentación. Tiene diferentes usos dependiendo del tipo de fotografía que muestre y para el público al cual esté destinado. Las empresas, por ejemplo, lo utilizan mucho para mostrar sus productos en páginas web y en redes sociales. Muchos de los fotógrafos profesionales, sobre todo los que se dedican a eventos sociales, encuentran en este tipo de vídeos la manera de poder entregar un adelanto de lo que será en un futuro el trabajo fotográfico completo. Un regalo muy habitual en las bodas es realizarle a los novios un slideshow con fotografías de ellos desde que eran pequeñitos hasta que se conocieron y decidieron casarse. Y últimamente se está también poniendo muy de moda este tipo de vídeo en programas de televisión que recuerdan la vida de la persona que están entrevistando mediante un pase de fotografía. Uno de los programas más utilizados para realizar slideshow es Lightroom. Este programa de Adobe cuenta con un módulo llamado Proyección, donde realizando unos sencillos pasos podemos añadir borde, sombra, nuestra marca personal, podemos cambiar el color del fondo si por ejemplo no queremos que la fotografía ocupe toda la pantalla, añadir pantallas iniciales y finales que nos pueden servir para añadir los títulos y la persona que ha realizado el vídeo y por supuesto la banda sonora al vídeo. Todos estos pasos se encuentran en un menú que se encuentra en la parte derecha del programa y siguiéndolo en muy poco tiempo tendremos nuestro vídeo completamente terminado. Para realizar este tutorial voy a utilizar una serie de fotografías urbanas que me ha prestado mi amigo Gonzalo Barrio. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace al blog de Gonzalo porque aparte de tener muchas más fotografías cuenta con unos artículos sobre cámaras muy interesantes y que estoy seguro que os van a gustar. Hoy veremos cómo realizar desde cero un slideshow utilizando el programa Adobe Lightroom. ¿Estás preparado? Bueno, para comenzar tengo aquí en el escritorio preparada la carpeta con las fotografías que voy a usar en el slideshow. Así que comencemos abriendo el programa Adobe Lightroom. Una vez abierto, vamos a comenzar importando las fotografías dentro del programa. Pulsamos el botón Importar, situado abajo a la izquierda de la interfaz del programa, y seleccionamos la carpeta donde se encuentran las fotografías. Por defecto nos van a aparecer todas seleccionadas. Si quisiéramos eliminar alguna de la selección, es tan fácil como clicar en la casilla de selección individual. También podemos deseleccionarlas todas pulsando en este botón de aquí abajo e ir seleccionando una a una las que nos interesen. En un principio vamos a seleccionarlas todas. Para ello pulsamos en el botón Seleccionar todo y las importamos al programa pulsando el botón Importar. Una vez las tenemos dentro del programa, vamos a crear una colección donde seleccionaremos de entre todas las fotografías las que queremos que aparezcan en el slideshow. Para crear dicha colección, en el módulo Biblioteca, en el menú que está justo a la izquierda, buscamos el apartado Colección y clicamos en el símbolo más para crear la colección nueva. Se nos abre un desplegable con varias opciones. De entre todas elegiremos Crear colección. Le asignamos un nombre, le voy a llamar por ejemplo GB Imagen y pulsamos Crear. Una vez creada, lo siguiente será añadir a la colección las fotografías. Es tan fácil como pulsar en Catálogo, todas las fotografías e ir seleccionándolas y arrastrándolas hasta la colección que hemos creado. Como podéis ver, el número de archivos de la colección va aumentando a medida que los vamos añadiendo. Una vez que ya tengamos nuestra colección con todas las fotografías añadidas, vamos a crear el slideshow. Para ello vamos al módulo Proyección para comenzar a crearlo. Para obtener las imágenes que antes hemos seleccionado, pulsamos la colección que hemos creado aquí en el panel de la izquierda. Y como podéis ver, abajo ya tendremos la sucesión de imágenes que aparecerán en nuestro slideshow. Este orden lo podemos modificar y es tan fácil como seleccionar la fotografía que queremos mover de sitio y manteniéndola pulsada, arrastrarla hasta su nueva ubicación. Una vez ordenadas, vamos a comenzar a ajustar los parámetros de nuestro slideshow. En un principio vamos a ver todas las opciones que nos da el programa y para que no se nos quede nada por detrás, vamos a seguir el orden en el que los paneles están dispuestos. El primero que nos encontramos es el panel Opciones, que si lo desplegamos vemos que tenemos una serie de parámetros para poder ajustar.
Aplicar zoom para rellenar cuadros lo que nos hace es rellenar toda la pantalla con la fotografía mediante un escalado de esta. Para verlo mejor vamos a seleccionar esta fotografía que es vertical. Si la dejamos así tal y como está, veríamos un fondo gris y en el centro de la pantalla la fotografía. Si pulsamos en aplicar zoom para llenar el cuadro, nos aumentará la foto hasta rellenar todo el espacio. Después, clicando dentro de la imagen, podremos moverla para ajustarla. Una cosa importante en este programa es que todos los parámetros son comunes para todas las fotografías. Es decir, no podemos elegir para una aplicar zoom para rellenar cuadro y para otras no. Si lo seleccionamos se aplicará a todas las fotografías de nuestro slideshow. El siguiente, borde de trazo, es el borde que nos aparece alrededor de la imagen. Usando este modificador podemos aumentarlo o disminuirlo y pulsando en el recuadro blanco podremos cambiarle el color. Vamos a dejarlo en blanco y con un grosor de 4 píxeles. Sombra de proyección es esta sombra que aparece al lado de la foto. Podemos hacerla más o menos opaca, modificar su desplazamiento, que lo que nos hace es crear la distancia entre la fotografía y el fondo, el radio, que no es otra cosa que el desenfoque de la sombra y que también podemos aumentar o disminuir, y el ángulo, que nos indica la zona de donde proviene la luz. Dependiendo de su situación, proyectará la sombra en un lado o en otro. Vamos a continuación a composición. En este panel lo que hacemos es mover la fotografía en la pantalla. Podemos hacerla más grande o más pequeña. Si deseleccionamos la casilla enlazar todo, como veis pasa de estar de un color blanco a estar todas de un color gris, o lo que es lo mismo, deseleccionadas. Ahora podremos ajustarlas individualmente, moviendo los parámetros por separado y de esta forma colocarla en el sitio que queramos de la pantalla. Si volvemos a seleccionar enlazar todo, la fotografía nos vuelve al centro. En superposiciones añadimos imágenes o texto en nuestra fotografía. Si activamos placa de identidad y pulsamos dentro del recuadro, nos aparece un menú donde nos da la opción de editar. Podemos utilizar un texto, el cual lo creamos en esta ventana. Por defecto nos da el nombre que tengamos asignado. Elegimos el tipo de letra, su anchura, su tamaño y en este recuadro gris elegimos el color. Una vez creado, pulsaríamos OK. También podemos utilizar una placa de identidad gráfica, que suele ser normalmente un logotipo. En este ejemplo vamos a usar el logotipo del canal. Podemos ajustarle su opacidad y su escala. Hay un dato importante que saber a la hora de colocar la placa de identidad. Si lo movemos podéis ver que el punto de anclaje va cambiando de lugar. Pues bien, si el punto de anclaje lo dejamos en los bordes de la pantalla, este quedará fijo en el lugar que lo dejemos y no se moverá al cambiar la fotografía. Vamos a dejarlo anclado al borde superior de la pantalla, más o menos por aquí. Si vamos seleccionando las diferentes fotografías, veréis que el logotipo siempre está en el mismo sitio. Si queremos que la fotografía quede por encima del logotipo cuando se superpongan, seleccionaríamos esta opción para que el logotipo o el texto quede por detrás de la imagen. Si no queremos este efecto, lo deseleccionamos. Vamos a anclarlo ahora al borde de la fotografía, justo aquí. Si cambiamos ahora de fotografía, el logo irá cambiando manteniendo la misma distancia al punto de anclaje en todas las fotografías. La siguiente opción sería crearle una marca de agua. Esto se utiliza mucho para evitar que los vídeos sean usados de una manera no autorizada. Las marcas de agua siempre van a aparecer dentro de la foto. Al igual que con la placa de identidad, podemos usar un texto o una imagen. Si usamos una imagen, la elegiríamos pulsando en elegir y en el apartado de efectos ajustaríamos la opacidad y su ubicación en la pantalla. Una vez ajustado, seleccionaríamos guardar y le daríamos un nombre al ajuste por si queremos usarlo en otro proyecto. Marca de agua, Edítalo Pro. Una vez escrito, pulsamos crear. Como veis, nos aparece en todas las fotografías. Estrellas de clasificación nos mostrará la clasificación que le hubiésemos dado a dicha foto. Como sabéis, en Lightroom se pueden clasificar las fotos mediante estrellas en el panel Biblioteca. De esta forma, si vamos a Biblioteca, seleccionamos la foto y la clasificamos, al volver al módulo de proyección, como veis, nos aparecen las estrellas que le hayamos asignado. Podemos ajustar su opacidad y su escala. Superposiciones de texto nos sirve para añadir texto a la foto. Para ello pulsamos en el botón ABC del menú y se nos activa el recuadro de texto a medida. Escribimos el texto, por ejemplo, contrastes. En este panel podremos cambiar su color, su opacidad, la fuente del texto y su tipo.
Sin embargo, hay una cosa importante que saber. El texto que hemos creado nos va a aparecer en todas las fotografías. Si cambiamos de fotografía, como podéis ver, el texto sigue siendo el mismo. Si quisiéramos que cada fotografía tuviera un texto diferente, tendríamos que renombrar cada fotografía en el panel Biblioteca. Para ello seleccionaríamos la fotografía y en el panel Metadatos, en el apartado Título, colocaríamos el nombre de la imagen. Por ejemplo, blanco y naranja. Volvemos a Proyección, eliminamos el texto que colocamos antes, que es tan fácil como seleccionarlo y pulsar la tecla Suprimir, y pulsamos de nuevo ABC. Esta vez en texto a medida, en vez de escribir, vamos a pulsar en este desplegable y seleccionamos Título. De esta forma, cada fotografía mostrará su título individual. Eso sí, deberás nombrar todas las fotografías, ya que las que no tengan título mostrarán un texto con la palabra vacío. El telón de fondo no es ni más ni menos que el color del fondo de nuestro vídeo, que estará visible siempre que la fotografía no lo tape completamente. En lavado de color podremos crear un degradado. Como podéis ver, esta zona está mucho más oscura que esta, y eso lo ajustamos en opacidad. Y en el ángulo podemos variar la posición del degradado. Si hacemos clic en el recuadro podremos cambiar el color del degradado, que iría de gris al color que elijamos. En imagen de fondo podemos incluir una imagen para que sea el fondo de nuestro vídeo, y es tan fácil como seleccionar la fotografía que queremos como fondo, que debe estar incluida en la selección de fotografías de nuestro slideshow, y arrastrarla al marco del menú. Podemos ajustar su opacidad y aplicarle, si queremos, el lavado de color. El color de fondo hemos visto que por defecto es gris claro, pero podemos modificarlo en esta opción y elegir el color que queramos. Jugando con el color de fondo y el degradado podemos hacer mezclas de colores. En panel de títulos lo que vamos a hacer es crear los créditos iniciales y finales de nuestro vídeo. Es una pantalla que va a aparecer al comienzo y al final del vídeo. Si lo activamos tendremos una previsualización de la pantalla inicial y tal y como ya hemos visto en otros paneles, podemos cambiar el color de fondo en este recuadro de color, añadir una placa de identidad tal y como hemos visto en las opciones de superposición. En color de reemplazo elegimos el color de las letras y en escala su tamaño. La pantalla final se ajustará de la misma manera que la inicial en el caso de que queramos añadirla al slideshow. El siguiente panel que nos encontramos es el de música. Pulsando en el símbolo más, se nos abre el buscador para localizar el tema musical que queramos añadir y que será la banda sonora de nuestro slideshow. Una vez añadido, pasamos al siguiente y último panel configurable, reproducción. En el apartado automático podemos sincronizar la música con la fotografía. El programa le asignará un tiempo a cada fotografía dependiendo del ritmo de la música y cuando termine la última fotografía, la música irá bajando su volumen hasta desaparecer. Vamos a ver una previsualización para ver cómo es el resultado, dejando la opción de sincronizar con la música activada. Para ello seleccionamos la primera fotografía y pulsamos en previsualizar. El problema que podemos encontrarnos es que las fotografías pasen muy rápido y no nos guste el resultado. Si no queremos esta opción, tenemos la de ajustar la música. En este caso, el tiempo de visionado de la fotografía se ajustará para ocupar todo el tiempo que dure la música. Si lo activamos, podéis ver que hace un cálculo y nos indica que para ocupar toda la canción completa, las fotografías deben durar 16,4 segundos y las transiciones entre fotografías 1 segundo. Esta opción cuando tenemos pocas fotografías tampoco es muy válida, ya que durarán mucho las fotografías y el vídeo será muy aburrido. Por último tenemos la opción de ajustarlo manualmente. Por ejemplo, vamos a darle 2,5 segundos de duración a la fotografía y 1 segundo al fundido. Vamos a volver a previsualizarlo, seleccionamos la primera fotografía y pulsamos previsualizar. Ahora, para mi gusto, sí que está mucho mejor. Como veis, tenemos varias opciones para ajustar las fotografías a la música. El equilibrio de audio se usa cuando, aparte de fotografía, incluimos pequeños clips de vídeo a nuestros slideshows.
Con este ajuste podemos configurar qué proporción del audio del vídeo que incluimos queremos escuchar. Digamos que para entendernos hace una mezcla entre el audio del vídeo y el audio del slideshow, pudiendo elegir cuál de los dos queremos que se escuche más en la mezcla. En panorámica y zoom podemos darle, si queremos, un movimiento a la fotografía mientras se están visualizando. Podemos aquí ajustarlo para que se muevan más o menos. Si le damos a previsualizar, podremos ver el efecto que crea. Las siguientes opciones nos dan a elegir si queremos que el slideshow se repita cuando termine mientras lo estamos previsualizando en Lightroom. Esta opción solo nos vale para las previsualizaciones internas del programa. Orden aleatorio lo que hará será no tener en cuenta el orden que nosotros le hemos dado a la fotografía y lo que hará el programa será que le dará el orden que él quiera. En calidad elegiremos la calidad de la previsualización, ojo, de la previsualización, no del resultado final, y podremos elegir entre la más baja que es borrador o la más alta que es alta. Bien, ahora que ya hemos visto para qué sirven todos los paneles, voy a crear mi slideshow personalizado. Para empezar, ya tengo todas las fotografías ordenadas en el orden en el que yo quiero que aparezca. Les voy a aplicar un zoom para que rellenen toda la pantalla. No voy a aplicarle ni borde ni sombra de proyección. Y en el panel de composición voy a ajustarlo para que el tamaño de la fotografía ocupe toda la pantalla y no se vea nada del fondo. Voy a ir a continuación visualizándola y ajustando su posición. Esta es una fotografía vertical y usando este método perdería información. Sin embargo, me gusta mucho el recorte y la voy a incluir en el slideshow. Voy a ajustarla para que se vea así. A continuación voy a seguir ajustando las demás fotografías. Una vez terminado, voy al panel de superposiciones a colocarle una placa de identidad que señale el autor de la fotografía. Selecciono usar una placa de identidad de texto con estilo y escribiré GB imagen. El tipo de letra voy a usar Adobe Arabic. Una vez creado, pulsamos OK. Con el color negro no destaca mucho, así que vamos a darle un color blanco. Le modificamos un poco la opacidad y la escala y lo colocamos en la parte de abajo de la izquierda, justo aquí. No voy a añadirle marca de agua ni estrellas de clasificación y tampoco le voy a dar un texto a cada fotografía. El telón de fondo tampoco se lo voy a configurar porque no se va a ver, así que me voy directamente al panel título donde voy a configurar la pantalla de introducción. Vamos a añadirle una placa de identidad, pulsamos editar y escribimos el texto y le aplicamos el estilo GB imagen y lo vamos a llamar, por ejemplo, callejeando. Lo seleccionamos y vamos a cambiarle el tipo de letra por Adobe Arabic. Una vez realizado, pulsamos OK. Le ajustamos la escala, lo dejamos más o menos así y pasamos ya a ajustar la pantalla final. Aquí vamos a añadir el logo del canal. Pulsamos editar, seleccionamos usar una placa de identidad gráfica, pulsamos archivo y lo seleccionamos. Para terminar, pulsamos elegir y seguidamente le damos a OK. Le ajustamos la escala y de esta forma ya está configurada la pantalla final. A continuación le añadimos la banda sonora. Pulsamos en el símbolo más, la seleccionamos y pulsamos elegir. Voy a dejar la misma configuración que realizamos al principio del tutorial para que las fotografías duren 2,5 segundos y las transiciones 1 segundo. Voy a seleccionar la opción de panorámica y zoom y se lo voy a ajustar para que realice un movimiento muy leve, más o menos por aquí. Seleccionamos la fotografía del principio y vamos a previsualizarlo para ver el resultado del movimiento que le hemos aplicado. Repetir proyección y orden aleatorio los dejo sin seleccionar y de esta forma ya he terminado de ajustarlo. A continuación vamos a exportarlo y como veis tenemos dos opciones, exportarlo como PDF y exportar el vídeo. Si elegimos exportar como PDF nos crea un archivo con las fotografías que contiene el vídeo. No es la opción que queremos, pero vamos a verla para que veáis cuál sería el resultado. Pulsamos exportar PDF
le damos un nombre, GB imagen callejeando, le asignamos la ubicación, por ejemplo esta misma que tiene en el escritorio, y le damos máxima calidad. Una vez hecho esto, pulsamos exportar. Se nos crea, como podéis ver, un archivo PDF con todas las fotografías que contiene el slideshow. Vamos a exportar el vídeo, que es lo que realmente queremos, y para ello pulsamos en exportar vídeo. Le damos un nombre, GB imagen callejeando, la ubicación, y en ajustes preestablecidos le asignamos la calidad del vídeo, que en mi caso voy a elegir la más alta, que es 1080p 16:9, y pulsamos exportar. De esta forma Adobe Lightroom nos comenzará a crear el vídeo y nos lo muestra mediante esta barra de proceso. Cuando finalice ya tendremos terminado completamente nuestro slideshow. Bueno, espero como siempre que este vídeo os haya gustado, y si ha sido así, no te olvides de dejar un like, que junto con vuestros comentarios es la única manera que tengo de saber que os están gustando. A continuación os voy a dar dos pequeños consejos personales sobre la creación de slideshow. El primero es que no sean muy extensos en el tiempo. Si duran mucho, al final el espectador termina mirando para cualquier sitio menos para vuestro vídeo. El segundo consejo que os doy, si vais a utilizar un programa que te dé la opción de meter muchos tipos de transiciones y de muchos tipos de efectos, es que no abuséis de ellos, ya que al final vais a obtener todo lo contrario. Si queréis hacer un vídeo profesional metiendo tantos efectos y tantas transiciones, al final parece todo lo contrario, que no lo habéis hecho vosotros, que lo habéis hecho utilizando una plantilla de After Effects. En fin, estos son los dos consejos que os doy. Ya sin más me despido, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.